avances en cirugía cardiovascular. Voy a presentar el tema implante percutáneo de prótesis aórtica, poniendo énfasis en el acceso transfemoral. No cabe duda que la indicación del cambio de válvula aórtica en los pacientes con estenosis aórtica severa es clara, no hay ninguna duda al respecto. Sin embargo, en los últimos años hay dos grupos de pacientes en los que se puede ofrecer otra técnica, la técnica de implante percutáneo de prótesis aórtica, conocida como TAVI, que son los pacientes de extremo riesgo, de muy alto riesgo, considerados inoperables, y también los pacientes de alto riesgo. Haremos una breve revisión a este respecto. Para poder sustentar esta indicación tenemos que remontarnos al estudio Partner. Todos recuerdan que el estudio Partner es un estudio que incluyó pacientes con estenosis aórtica severa sintomática. Fueron evaluados más de 3.000 pacientes y de eso se establecieron dos cortes. Los pacientes que fueron considerados inoperables fueron evaluados si tenían un acceso femoral adecuado, fueron randomizados a una prótesis aórtica percutánea o a tratamiento médico, es decir, tratamiento paliativo, diuréticos, control de los factores de riesgo, incluso podía incluir valvuloplastía aórtica. Esta es la corte B de los pacientes, y la corte A, los pacientes de muy alto riesgo, aproximadamente 700 pacientes, fueron evaluados si tenían condiciones adecuadas de acceso transfemoral. Si era así, estos pacientes del grupo transfemoral eran randomizados a cirugía o a una TAVI por vía transfemoral. Y si no tenían acceso transfemoral adecuado, iban a la vía apical y eran randomizados a cirugía o a TAVI por vía transapical. Este es el diseño del estudio, y lo que les muestro aquí son los resultados a 3 años de la corte B, es decir, de los pacientes en donde quedaron en tratamiento médico o fueron a una TAVI por vía transfemoral. ¿Y qué es lo que vemos? Una diferencia marcada a los 12 meses, a los 24 y a los 36 meses, una diferencia entre la línea amarilla, que es el tratamiento estándar, tratamiento médico, una reducción muy significativa de la mortalidad por todas las causas en aquellos que fueron a TAVI. Y esta reducción es del 20, 25 a 26% cuando hablamos de mortalidad en general. Y si hablamos específicamente de mortalidad cardiovascular, esta diferencia se amplía aún más hasta un 31 a 33% en 2 y 3 años. Entonces, este fue uno de los estudios que sustentó la indicación del implante de prótesis aórtica percutánea en los pacientes considerados inoperables de muy alto riesgo. En la corte A de este grupo de pacientes fueron los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que sí tenían condición de ser operados. Vemos aquí algunas características para recordar. Fueron aproximadamente 450 en cada grupo. Vemos cómo el Euroscore es en torno del 29 en los dos grupos, no hay diferencia significativa. El STS en torno de 11, recordar que más de 10 ya es alto riesgo. En cuanto a la clase funcional no hay diferencia, algunas otras antecedentes básicamente son poblaciones similares. Algunas otras características, fibrilación auricular, marcapaso, hipertensión pulmonar, condición frágil, ¿no?, del paciente, fracción de eyección, no había diferencias, grupos bastante similares. ¿Y qué es lo que mostró este estudio? Este estudio demostró que no había una diferencia significativa de mortalidad a los 30 días ni al año. Es decir, este estudio fue diseñado para demostrar la no inferioridad del tratamiento de implante percutáneo de prótesis aórtica en pacientes de alto riesgo, y esto lo demostró. El seguimiento a 3 años de este grupo de pacientes muestra que esta ausencia de diferencia entre estas ambas técnicas en este grupo de pacientes se mantiene, tanto en mortalidad por todas las causas como en mortalidad cardiovascular. Este estudio, el estudio Partner, fue realizado con esta prótesis, la prótesis Edwards. Actualmente esta prótesis está en su 3ª generación, es una prótesis balón expandible de pericardio bovino, es una aleación que tiene cromo cobalto con estas características, altura entre 14 y 19, para anillos valvulares que van entre 18 y 27, con diámetros de 23, 26, 29, y el perfil del sistema de liberación ha ido mejorando en los últimos años, comenzando en 21 y 22, actualmente está en 18 y próximamente va a bajar, me parece que a 15 o 16. Pero
junto con la prótesis Edwards, la otra prótesis más usada en el mundo, que más evidencia científica tiene, es la prótesis de Corval, y es la prótesis que nosotros estamos utilizando actualmente en el INCOR. Es una prótesis autoexpandible de nitinol, tiene válvula de pericardio porcino, una altura, como ustedes ven, mucho mayor, de 40 a 55 milímetros, para anillos entre 18 y 29, y tiene estos diámetros disponibles para los pacientes. Esta prótesis fue evaluada en un estudio muy grande en Estados Unidos, el US Pivotal Trial, que recientemente ha publicado sus resultados, en donde se evaluaron aproximadamente 995 pacientes, fueron randomizados de ellos casi 800 pacientes a dos grupos. Al grupo de pacientes de alto riesgo para cirugía y pacientes a implante de prótesis aórtica percutánea con la prótesis Corval. Algunos detalles o algunas características de estos pacientes, tal vez mencionar el STS, un STS promedio en torno de más o menos 7.5% para el grupo quirúrgico, 7.3% para el grupo de TAVI, fracción de Euroscore logístico 17, pacientes de alto riesgo. Y que este estudio estuvo diseñado para demostrar la no inferioridad de la técnica de implante percutáneo de prótesis aórtica con una prótesis autoexpandible como la Corval en pacientes de alto riesgo versus cirugía. Pero ¿qué resultó? Que los resultados no solamente demostraron que no era inferior la técnica, sino demostraron una superioridad. Como podemos ver en los resultados al año, hay una diferencia en mortalidad de todas las causas para Corval de 14.2 y para cirugía en torno de 19, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Si hay en relación a otros resultados, sangrado mayor, por ejemplo, para el grupo a 30 días y a un año, para el grupo de TAVI 23%, hay más complicaciones de sangrado, sin duda. Injuria renal 6%, 15% para cirugía. Implante de marcapaso es una técnica que penaliza los resultados, más o menos en un 20% con el implante de marcapaso, el TAVI con Corval. En cambio, cirugía no. Fibrilación auricular, mucho más en la parte quirúrgica. Pero esos son resultados secundarios. Hasta aquí solamente para mostrar en este cuadro algunas diferencias entre las dos prótesis más usadas. Actualmente hay muchas prótesis en desarrollo, pero estas son algunas diferencias y quisiera mencionar estas diferencias que son importantes. La prótesis Edwards Sapien es una prótesis que sí se puede implantar por otra vía, por la vía transapical, y la prótesis Corval no. Por otras vías diferentes de la transfemoral, como la transaórtica o transaxilar o subclavia, estas dos prótesis sí pueden ser implantadas. Muy bien, con toda esta evidencia científica generada, además de muchos registros que no vamos a detallar, recientemente se han revisado las guías de enfermedad valvular que se han publicado. Como pueden ver ustedes, se da un énfasis muy especial a la categorización del riesgo de los pacientes, considerando el STS como un aspecto fundamental de la clasificación, menos de 4, entre 4 y 8, más de 8, y además de más de 8, otros factores que establecen, por ejemplo, aquí un riesgo prohibitivo del paciente para ser sometido a cirugía, y la valoración de la fragilidad. Es decir, el desarrollo de esta nueva técnica ha hecho que aprendamos a tomar en cuenta otras condiciones que antes no se tomaban en cuenta, como el aspecto de fragilidad. Esta categorización de los pacientes en función del riesgo establece las indicaciones. Entonces, un paciente que tiene estenosis aórtica severa sintomática va a ir a una evaluación por un heart team, por un comité de cardiólogos clínicos, intervencionistas, cirujanos, para determinar el riesgo del paciente, ¿no? Si este riesgo es un riesgo prohibitivo, la posibilidad con indicación clase 1 es de que este paciente vaya a un implante de prótesis aórtica percutánea. Y si tiene alto riesgo, puede ir a cirugía, pero hoy en día se considera indicación 2A, el implante de prótesis aórtica percutánea. No cabe duda que los pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio tienen indicación de cambio de válvula aórtica quirúrgica. La publicación de estas guías nos ha permitido tener, además del enfoque clínico, la decisión
establecer la técnica, es decir, cómo vamos a realizar el proceso de implante de prótesis aórtica percutánea en un hospital que no lo está realizando. Estas guías, tanto las guías canadienses como las americanas y las europeas, ya han establecido la forma, el método en cómo se debe realizar estos procedimientos. Entonces, es fundamental establecer el JARTIM, el grupo de expertos que evalúen, establezcan el riesgo, hagan la valoración del caso para la indicación adecuada, la confirmación de que sea un paciente con estenosis aórtica severa, el establecimiento del riesgo, si es un riesgo bajo o alto o contraindicada la cirugía, la expectativa de vida del paciente, es importante que tenga una expectativa de vida más allá de 1 año a 2 años, porque estos pacientes suelen tener comorbilidades importantes, y la determinación de los criterios anatómicos, es decir, por todo paciente que tiene indicación clínica de un implante de prótesis aórtica percutánea, a veces no puede ser sometido a esa técnica porque tiene limitaciones de carácter anatómico. Entonces, la parte de valoración anatómica pasa por evaluar la anatomía de la válvula, el diámetro del anillo, la angulación, la calcificación, la distancia de los senos, la unión sinoarticular, las características de la aorta torácica y abdominal, la vía de acceso, el diámetro, la tortuosidad, la presencia de lesiones, la calcificación, sea el acceso femoral, axilar, aórtico o transapical. Entonces la ecocardiograma transtorácica es fundamental para establecer las características de la estenosis aórtica, la ecografía transesofágica para establecer las medidas del anillo, de la unión sinotubular, de la altura de los senos, la distancia entre los senos. Así también la tomografía para determinar la presencia de calcificación en el arco aórtico, en la aorta ascendente, en la aorta descendente, en la aorta abdominal, la anatomía de las ilíacas, y esto permite establecer también mediciones anatómicas, no solamente de las arterias del sistema iliofemoral, sino también del anillo, de la aorta, y el estudio angiográfico, que permite determinar las presencia de enfermedad coronaria, las características de la aorta y las características de los vasos periféricos. Entonces, para valorar el sistema iliofemoral, que es la vía que más usamos nosotros y que más se usa en el mundo, aproximadamente el 75%, tenemos la angiografía y tenemos la tomografía. Vemos cómo puede identificarse claramente tortuosidades antes del procedimiento y si estas tortuosidades están asociadas o no a calcificación y si esa calcificación es leve, moderada o severa. Eso es importante para determinar pacientes que no tienen, hasta aproximadamente el 30% de los pacientes no tienen indicación de acceso transfemoral por presencia de tortuosidades severas asociadas a calcificación o presencia de aneurismas o estenosis. Y entonces nosotros esto es lo que estamos utilizando, es una disección de la vía de la arteria femoral, la colocación del introductor, un introductor de 18 French, luego a través de ese sistema de 18 French, la colocación del sistema de liberación para el implante de la válvula y posteriormente el cierre de ese acceso quirúrgico. Solo para mostrar acá, por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes, esta es la ortografía inicial. Vemos cómo hay una calcificación muy importante de la válvula aórtica. Este es el resultado final exitoso, sin presencia de insuficiencia aórtica, uno de los casos nuestros de implante de válvula aórtica percutánea. Esta es una lámina que me ha pedido el doctor Sánchez. No olvidar que el desarrollo de la técnica femoral y la disminución de las complicaciones ha ido por el desarrollo también de facilitar el acceso transfemoral haciéndolo no quirúrgico sino percutáneo. Es decir, hoy se disponen de dispositivos que permiten hacer la colocación de suturas percutáneas para la colocación del introductor sin la necesidad de hacer un acceso quirúrgico, ¿no? Está el ProGlide y el ProStar, entre otros dispositivos que actualmente no tenemos en nuestro medio, pero que la evolución de la técnica probablemente lleve a disponer de esos dispositivos para facilitar el implante de la válvula. Ya entrando más específicamente en el tema de la vía transfemoral, quisiera mencionar un detalle en relación a los resultados del estudio Partner. El estudio Partner también estableció la comparación entre dos cortes de pacientes, la corte en la que fue colocada la prótesis de manera transapical y la transfemoral. Aunque no existe una diferencia estadísticamente significativa, vemos cómo la muerte de todas las causas fue ligeramente mayor por la vía transapical.
Y eso ameritó un comentario en la discusión del artículo, en donde se menciona que posiblemente las razones para esta mayor mortalidad de los pacientes, en donde la vía transapical sirve para el implante de la prótesis aórtica percutánea, se deba al perfil de los pacientes, a las enfermedades o a las comorbilidades, es decir, los pacientes en donde a quienes se les coloca la prótesis aórtica percutánea a través de la vía transapical suelen ser pacientes con peores características clínicas, con mayores comorbilidades. Eso fue uno de los argumentos que se esgrimieron, además de que técnicamente es un poco más complejo y la curva de aprendizaje demora un poco más, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el artículo en la discusión. Pero no solamente eso, es decir, el partner, los resultados a 30 días, si comparamos la corte de transfemoral, por ejemplo, el transfemoral versus la válvula, versus la cirugía en muerte, tuvo menos muerte, 3.7, stroke mayor tuvo un poco más, pero no fue significativo. La cirugía en relación a muerte más stroke fue mayor la cirugía. Y la mortalidad, por ejemplo, en la vía transapical fue 8.7, una mortalidad mayor, superior incluso a la cirugía. Es mayor también el stroke, aunque no llega a ser diferente, y el stroke más muerte también. Es decir, desde estos primeros reportes ya se vieron que los resultados asociados a la vía transfemoral eran mejores que la vía transapical, sea porque los pacientes son pacientes con menos comorbilidades, o sea porque la técnica de repente es mucho más sencilla de aprender, más fácil y implica menos riesgos. Vemos entonces aquí, esto es lo mismo, pero en una curva de Kaplan-Meier, como la mortalidad transfemoral para cirugía era un poco mayor y menor para el acceso transfemoral, cosa que no es tan evidente cuando el acceso del TAVI es por vía transapical. Acá esto incluso fue en este artículo analizado en términos de costos, ¿no? Vemos aquí cómo la vía transfemoral es un poco menos costoso que la cirugía, cosa que no queda demostrado en la vía transapical, donde incluso es un poco más caro que la cirugía. Muy bien, hasta aquí entonces creo que queda bastante claro de que la vía transfemoral, como había mencionado, 75% de los accesos son hechos por vía transfemoral, está asociado a buenos resultados. Estos en reportes de estudios clínicos randomizados, pero se han publicado muchísimos registros en los últimos años, yo solamente mencionaré algunos de ellos. Este es un registro europeo recientemente publicado, que incluyó más de 4.500 pacientes, 10 países de Europa, pacientes con edad entre 81, de aproximadamente 81 años de media, con un Euroscore alto, 20.3, en donde más del 70%, es decir, casi el 75% son pacientes en donde la prótesis aórtica es colocada por vía transfemoral. Y quisiera mostrar aquí cómo la mortalidad asociada a la vía transfemoral o en los pacientes en donde se hizo la vía transfemoral fue 5.9, la transapical 12 y otras vías 9.7, comparándolas todas ellas son superiores en términos de mortalidad a la vía transfemoral. Este es un registro también europeo que incluyó a los pacientes de la prótesis Edwards. Cuando salió la tercera generación de la prótesis Edwards se hizo este registro que incluyó más de 2.700 pacientes para evaluar su seguridad y se comparó aquellos pacientes que fueron por vía transfemoral y aquellos que fueron por vía transapical, y la mortalidad en 30 días en la vía transfemoral fue menor, 4.3, la vía transapical 9.9, similar más o menos cuando fue transaórtica o transubclavia. Este es el registro inglés, son 870 pacientes entre el 2007 y 2009 en 17 centros en Inglaterra, pacientes de casi 82 años con un Euroscore de 18.5. Vemos como la supervivencia a 30 días, 92, a un año 78, a 2 años 73. Se establecieron predictores independientes de mortalidad, la fracción de eyección, insuficiencia aórtica, el EPOC, pero lo que quería mostrar era esto, ¿no? El artículo muestra un cuadro en donde existe una diferencia en términos de mortalidad o de supervivencia, en este caso, para los pacientes a los que se realizó la vía transfemoral en comparación a los otros. O sea, la supervivencia fue mayor en el grupo de transfemoral.
El registro FRAMES 2 también es otro registro muy importante, fue un registro francés diseñado para establecer, para definir qué características clínicas de los pacientes sometidos a esta técnica de implante percutáneo de prótesis aórtica puede tener influencias en los resultados. Entre enero del 2000 y diciembre del 2011, más de 3.800 pacientes fueron sometidos a implante de prótesis aórtica percutánea, Sapien, Edwards Sapien 66%, Medtronic 33%, casi el 75% de los pacientes fueron sometidos por vía transfemoral, con una mortalidad hospitalaria del 10%, y estableció unos determinados factores de riesgo con un determinado peso, es decir, hay factores de los pacientes que están asociados en mayor medida a una mayor mortalidad, como por ejemplo el tener un índice de masa corporal bajo, como por ejemplo estar en un estado crítico, como por ejemplo estar en diálisis, y la vía transapical tiene un peso mayor que la vía transfemoral. Bueno, la vía transfemoral parece ser que no es un factor de riesgo de mortalidad en este registro, sin embargo la vía transapical sí. Y esto se traduce en que a mayor puntuación, lógicamente hay un mayor riesgo del paciente. Este score tiene sus limitaciones, sin lugar a dudas, pero es una muestra más, una evidencia más que la vía transapical está penalizada por un aumento en la mortalidad en algunos registros como este. Entonces, si la vía transfemoral es una vía segura, ya lo hemos visto, es menor trauma, menor dolor, rápida recuperación, se puede realizar con sedación. ¿Qué pasa en el 30% de los pacientes en donde no hay un acceso femoral adecuado? La posibilidad transapical, transaórtico, subclavio, otras. No solamente pasaré rápidamente. Transaórtico, hay que definir cuál va a ser la forma de acceso, cada uno tiene su técnica. El establecer que no hay una calcificación importante significativa en la aorta ascendente es fundamental en esta técnica, pero así como la presencia de enfermedad en la arteria subclavia, en las arterias subclavias, y la técnica fuera del acceso es similar. La transaórtica, si es sin toracotomía, no altera la función pulmonar, no produce injuria al miocardio, la aorta se mueve poco, por lo tanto la manipulación, el punzar la aorta es técnicamente más fácil, el sangrado preintroductorio no suele ser un problema, los cirujanos están muy familiarizados con esta técnica de canulación y pueden usarse las dos válvulas. Este es un registro americano, solamente, aunque son pocos pacientes, se compara la vía transaórtica con la vía transapical. Hay autores que sugieren o recomiendan que la comparación, cuando uno quiere comparar las vías de acceso, o sea, la vía de acceso espejo de la transapical es la transaórtica y no la transfemoral, ¿no? Entonces, en este registro se ve cómo el TAVI transaórtico comparado con el TAVI transapical estuvo asociado a menor sangrado, a menor estancia hospitalaria y a una curva de aprendizaje más rápida. Entonces, la transapical con toracotomía puede presentar una alteración de la función pulmonar, está documentada una cierta injuria miocárdica, sangrado alrededor del introductor, solo puede usarse con la prótesis Edwards, la reparación del APES a veces puede significar un problema y está reportada una mayor curva de aprendizaje. Como por ejemplo la presencia de fibrilación auricular. Este es un reporte de 138 pacientes sometidos a TAVI con la prótesis Sapien. 32% de ellos presentaron nueva FA y dentro de los factores asociados a esta presencia de nuestra FA estuvo la técnica de abordaje transapical. Este es el registro GARI, un registro alemán que incluyó pacientes con cirugía de cambio valvular aórtico más revascularización miocárdica, TAVI por vía transvascular, es decir, femoral, axilar, y la transapical. Solamente quería mencionar aquí cómo, en términos de mortalidad hospitalaria, la mortalidad hospitalaria de la transvascular fue 5.1 y la TAVI transapical fue un poco mayor. Nosotros tenemos en la serie de 2 pacientes por vía transsubclavia con buenos resultados. Están reportadas otras técnicas como la vía transiliaca también, la colocación de un conducto externo. También la transcarotidia, estableciendo primero un bypass aortocerebral. 2 minutos, doctor Conde, por favor. Estoy terminando. La TAVI transcaval incluso, hay quien ha reportado, hay un grupo que está
haciendo una punción desde la cava hacia la aorta para pasar el introductor por ahí. Bueno, finalmente yo quisiera concluir diciendo que siempre la mejor opción del acceso para estos pacientes es aquella que minimiza los riesgos del paciente y nos va a ofrecer los mejores resultados. Y esta decisión debe ser tomada por el JARTIN, por el grupo que evalúa a estos pacientes, pero es bastante claro que la vía transfemoral es segura y es bastante bien tolerada. Gracias. Muchas gracias, doctor Conde. Invitamos al doctor.